Pero los que esperan, esa versión decía en Jehová, pero hay versiones que dicen los que esperan a Jehová. ¿Qué es esperar a Jehová, hermano? Esperar la venida del Señor. Dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos 3 estadios ahí, por decirlo así, hermano. No sé si tú lo notas, ¿verdad? Caminar, correr y levantarse. Hermanos, estos son doctrina, facetas del arrebatado, facetas del que va a ser arrebatado, hermano. Primero caminan, después corren y después vuelan como las águilas. Nos van a salir alas como las del águila, hermano. Entonces eso claramente, hermanos, nos habla de diferentes niveles de la iglesia que va a ser arrebatada. Diferentes niveles espirituales que tú y yo tenemos que alcanzar en el Señor para ser arrebatados. Entonces vamos a hablar, hermanos, de los niveles espirituales, que son como la foto, ¿verdad? Gradas espirituales, dimensiones espirituales que tenemos que ir alcanzando. Casi siempre por los cumpleaños lo que le pedimos al Señor de regalo espiritual, una nueva dimensión para ese cumpleañero. Entonces me daba un ejemplo, una hermana me daba un ejemplo que esto podríamos verlo como la escuela, cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Antes, hermano, hace muchos años era de primero a sexto. Ahora hay prematerno, materno, no sé qué, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. A como se van ganando esos grados, hermano, de la escuela, vamos subiendo de nivel. Vamos escalando peldaños, dice la canción. Vamos escalando peldaños. Así es, hermano. Tenemos que ir subiendo. Pero lamentablemente el que no pasa de grado, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? No sube el escalón. No pasa el año. ¿Por qué, hermanos? Porque hay requisitos. Por cada escalón hay requisitos. ¿Y ustedes han visto que hay gradas, hermano? Como estas. Después viene un descanso largo y después otras gradas. Yo calculo que así es nuestra vida espiritual. Y empezamos a caminar, dice ella, después correr y después volamos. Pero, hermanos, tenemos que subir. Y en un momento, hermano, vendrá una gradita un poquito más larga, hermanos, donde usted no tiene que subir, sino que es caminar y dejar que el Señor lo lleve, que el río fluya. Que el río fluya. Por eso hablamos en la administración del reposo, el descansar, de confiar en Dios. En ese caminar, hermanos, pueden haber pasamanos, o pueden haber algo para ayudarnos, hermanos, algo, hermanos, para sostenernos, algo para detenernos y agarrar fuerzas, hermano. ¿Sí me van a entender? Pero son diferentes niveles espirituales los que Dios tiene. ¿O no dice la Biblia que el justo es como la luz del amanecer, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, aumento en aumento? ¿Cuántos justos hay aquí? Amén, porque Cristo nos justificó. Tenemos que ir de aumento en aumento y subiendo esos niveles espirituales. Ustedes se recuerdan, hermanos, que por ejemplo Elías, para ser arrebatado, hermanos, dice, hermanos, que hubo un torbellino. ¿Han escuchado ahora un torbellino, hermano? Aunque el torbellino no fue lo que le levantó, pero son torbellinos que Dios pone, hermano. Y en la Biblia, hermanos, un torbellino, por ejemplo, es esto, hermano, de ir subiendo, por ejemplo, de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder. Cuando la pastora US8 dio diferentes glorias, ¿verdad? Hablaba de que a la fe había que añadirle virtud, que a la virtud había que añadirle conocimiento, que al conocimiento había que añadirle dominio y paciencia. Esos son remolinos o torbellinos más bien de Dios. La gloria postrera, la gloria postera será mejor que la primera. Aunque el inicio haya sido pequeño, el final será glorioso. ¿Cuál final? Cuando terminemos de escalar, cuando alcancemos la estatura, la plenitud, la perfección
de Cristo. ¿Cuándo, hermanos? Cuando seamos arrebatados en el aire. Ahí nos cambian, hermanos. Ahí nos transforman. Amén, hermanos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, tenemos que ir como la luz del amanecer, de gloria en gloria, ir subiendo. Oremos. Padre, papito lindo, por favor, papá, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, de que tú hables en esta noche, Señor. Que tú nos permitas avanzar, Señor, que tú nos permitas crecer, papá, por favor, Señor, de que tú permitas, Señor, que nosotros subamos esos peldaños, subamos esos niveles, papá, por favor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vuelvo y repito, hermano, las facetas del arrebatado, hermanos: caminar, correr y volar. Que nos salgan alas como las del águila, los que esperan al Señor, porque tenemos, hermano, que salir de este lugar y el Señor nos va a poner en alto, en alto. Te ve las características del águila, hermanos: es sobre la tormenta, sube, agarra la tormenta y sube a lugares más altos. Por eso el Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Entonces el Señor no quiere que te quedes abajo, el Señor quiere que tú vayas subiendo y Él por último te va a poner en ese lugar alto. Pero depende de ti, de cuánta fidelidad y cuánto vas subiendo. ¿Se van a entender? Ok, Hebreos 12:1 habla de una carrera, hermanos, para que lo anotes ahí y lo veas, pero por tiempo, hermano, lo voy a leer aquí. Puesto los ojos en Jesús, por tanto también nosotros, teniendo alrededor de nosotros una gran nube de testigos, dice, ¿qué dice, hermanos? Despojémonos, quitémonos de encima todo peso, todo cansancio, todo estrés, que no es pecado, pero que estorba. Y adicional de eso, tenemos que despojarnos del pecado, que eso sí es pecado, que fácilmente nos asedia, nos envuelve. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia la carrera. Entonces tenemos que, hermanos, que esforzarnos, hermano, para correr esa carrera. Pero dice, corramos con paciencia. Entonces esto, hermano, lo hemos dicho siempre, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, resistir. Por eso yo lo bendigo a usted, hermano, porque usted ha resistido en este lugar. Amén. Pero el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada, hermanos? En Jesús, en el galardón, en la recompensa. Tiene que estar allá. Te va a subir esos peldaños, esos niveles, esas dimensiones, esas gradas, las vas a subir si tienes la mirada puesta en Jesús. Porque si tienes la mirada puesta en cualquier otra cosa, hermanos, está difícil que puedas subir. Caminar, correr y volar. Pues son diferentes niveles. Por ejemplo, ahora que veo a Mateito, el más pequeño de la iglesia, ¿verdad? Sí, creo que sí, es el más pequeño de la iglesia. Cuando nació no caminaba. Y un día fuimos a la casa y gatea diferente, con un piecito, pero gatea, ¿ves? Pero gatea. Y qué bueno es que los niños gateen, hermano. Qué importante es que los niños gateen. Pero bueno, eso es otro tema. Gatean. Y después, hermano, ahí va dando pasitos, ¿verdad? Agarraba la mano del papá, de la mamá, ahí va dando pasitos, ¿verdad? Ya después, hermano, verá tiempos de camina, donde trota, donde corre, hermanos, y quedarse bueno junto con la iglesia. Amén. Pero así es, hermano. Son diferentes facetas de la iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene que crecer definitivamente. El cuerpo místico que es la iglesia tiene que crecer, así como creció el cuerpo físico de Jesús. Tiene que crecer el cuerpo místico que es la iglesia. ¿Cómo crecía? En sabiduría, en tamaño, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ojo, la gracia entre los hombres es importante, más entre los hermanos, porque ahí es donde está aquí el asunto. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces tenemos que definitivamente crecer en sabiduría. Por eso hablábamos ahora de contemplar su hermosura. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tenemos que crecer, hermano, en tamaño, hermanos, en estatura, ¿verdad? ¿Cómo? Inquiriendo, hermanos, preguntando en el templo del Señor. Entonces, a todos, hermanos, esto debemos de evolucionar, no involucionar. ¿Qué es involucionar? Todo lo contrario. El apóstol siempre nos decía a nosotros, si el enemigo crece,
nosotros tenemos que crecer. Y como tú vas creciendo, hermano, lamentablemente, estamos en una guerra espiritual, lamentablemente el enemigo también crece. Pues entre más te metas, más te van a atacar. Entre más sirvas, más te van a querer sacar. Entre más gloria veamos, hermano, más el enemigo se va a enojar. Pero poderoso Dios, poderoso Dios. Pero también, hermano, ¿por qué les digo esto? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Queremos, hermano, pero cuando nos demandan, ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Esta serie de temas vamos a hablar de todo eso. Vuelvo y repito, tiene que ver con la cultura templo. Entonces, ¿cuántos saben que el enemigo evoluciona, hermano? Que Dios lo reprenda. Pero, hermanos, doctrina en el Edén, ¿y el enemigo cómo se presentó? Como una serpiente. Y en Apocalipsis, ¿cómo se presenta? Como un dragón. Y en el Antiguo Testamento, diablo. Entonces, en el Edén, como serpiente. En el Antiguo Testamento, como diablo. En el Nuevo Testamento, como Satanás. Y termina en Apocalipsis como dragón. Entonces, hermano, tengamos cuidado. Tenemos definitivamente que crecer. ¿Y cómo crecemos, hermano? Doctrina, voy rápido porque esto lo sabemos. Las facetas del creyente, oyente. Todos empezamos como oyente, ¿verdad? Creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Es el máximo, ¿verdad? El máximo nivel que uno puede alcanzar. El crecimiento de un cristiano, la faceta de un cristiano, hermanos, empieza como sembrador, luego como atleta y después como soldado. Amén. Son diferentes facetas. La faceta de la iglesia, según Cantares, hermana, amiga, paloma, perfecta. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Eso se lo inventó usted. No, eso es bíblico. Vea lo que dice Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. ¿Cuántos saben, hermanos, que somos la amada del amado, la amada del Señor? ¿Ok? La iglesia. Ábreme. Y le dice a la iglesia: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Son diferentes estadios. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Amén, hermano. Pero habla de 4 estadios. Vuelvo y repito: hermana, amiga, paloma y perfecta. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Hermana, ¿por qué? Porque todos somos hermanos en Cristo. Yo ahora vacilaba a Daniel, que es hermano de aquel bandido de Palacios, en Cristo, pero también en la sangre son hermanos. Amiga, hermanos, porque todos tenemos que alcanzar la estatura de ser y llegar a ser amigos de Dios. Abraham, amigo de Dios. ¿Cómo lo voy a ocultar esto? A mi amigo Abraham, ¿verdad? Entonces, el ser amigo de Dios nos salva de muchas tragedias, hermano. Paloma, habría que ver las características de una paloma. El Espíritu Santo, ¿verdad? Relación con el Espíritu Santo. Pero la paloma, hermanos, solo ve una cosa, nada más. Usted sabe que la paloma tiene esa característica, solo una cosa. Entonces, la paloma, hermano, tiene puestos los ojos en Jesús y no en los hermanos. Y perfecta, hermanos, porque la iglesia tiene que ser perfecta. Santidad, Jehová. Sin santidad nadie lo va a ver. Amén, hermanos. Sí. Esa. Ok. La pasé muy rápido. Ahí, esa. Sembrador, atleta, soldado. ¿Me avisas? Entonces, hermano, tenemos que ir creciendo. Hace poco habíamos dado un tema de las 5 habitaciones. ¿Quién se recuerda las 5 habitaciones? ¿Qué me dice, Stephanie? Ya, ok. Ahí estamos. Hermana, amiga, salud, paloma y perfecta. Las facetas de las habitaciones. ¿Quién se recuerda, hermanos? ¿Cómo empezaba? Sepulcro. ¿Se recuerdan? De ahí sacaron a Lázaro de la tumba. Un día vimos ese tema hace como un año, creo. De la cárcel, hermano. Estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Las ataduras que hablaba mi esposa, la pastora, la semana pasada.
casa, hermanos, del sepulcro, hermanos, nos pasamos a una cárcel, pero de la cárcel tenemos que salir, hermanos, y llegar a la casa. Mi casa será llamada casa de oración, casa de pan, templo, que es la iglesia, por decirlo así, para venir a inquirir, para venir a contemplar la hermosura del Señor. Y por último, el palacio, hermanos, son estadios. El palacio, hermanos, es cuando vayamos a las bodas del Cordero, donde estaba Daniel, mientras aquellos otros estaban metidos en el horno 7 veces calentado. Daniel, ¿dónde estaba, hermanos? En el palacio. Otras facetas, hermanos, esto es un repaso de lo que tanto hemos estudiado, las facetas del bautismo. ¿Quién se recuerda las facetas del bautismo? Primero era arrepentimiento, después era el bautismo en agua, después el bautismo en el Espíritu Santo, después el bautismo en fuego, que es la prueba, hermanos, es el Jordán, por decirlo así. El bautismo en el cuerpo de Cristo, hermanos, que es cuando nos meten, hermanos, a la iglesia a servir, a trabajar, ¿sí? En Cristo, ¿verdad? Es cuando ya en el arrebatamiento, hermanos, cuando la postrera Eva se mete dentro del costado del postrer Adán, y cuando en la eternidad ya Cristo con nosotros adentro se sumerge, porque el bautismo es sumergir, se sumerge en el Padre. Amén, hermanos, son facetas, hermano, para que ver que en verdad tenemos que ir creciendo. Amén. Otro tema que dimos en algún momento, estoy en la introducción, hermanos, pero ahí yo voy a respetar el tiempo. Los nacimientos del cristiano, ¿quién recuerda, hermanos, cuando vimos eso? Los 7 nacimientos, el preexistencial, porque somos un espíritu, ¿sí? Nos dieron una alma y adoptamos un cuerpo. El terrenal, cuando abrimos matriz, ¿verdad? Cuando salimos del vientre de nuestra madre. El nuevo nacimiento es cuando ya aceptamos a Cristo. Nacer del agua, hermanos, que es el bautismo en agua, vuelvo y repito, por inmersión. El nacer del Espíritu, ¿sí? Nacer del Espíritu, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, entre varias cosas. El bautismo el nacimiento del fuego, que ya lo vimos, que es la prueba, que es el Jordán, que es lo que nos define. Y el celestial, que es volver al palacio del Señor. Amén, hermanos. Sí, entonces vio que sí tenemos que avanzar, no podemos seguir siendo los mismos. Lo hemos dicho siempre. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Y cuánto has avanzado, hermanos? Es importante, hermanos, que nos veamos por dentro, que hagamos una autoevaluación, un autoanálisis y decir, bueno, estoy aquí, he avanzado tanto, pero me falta tanto. Amén. ¿Qué otras facetas hay, hermanos, así, que recuerden, hermanos? ¿Qué otras facetas? Las facetas del matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo eran? Eran 3. Unidad en el cuerpo, afinidad en el alma, idoneidad en el espíritu. A eso tenemos que llegar, hermano. Que lo erótico o lo sexual podamos nosotros alcanzar lo espiritual. Amén, hermanos. Entonces, las facetas de creyente, oyente, todos venimos oyendo, hermano. Creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Hermanos, hablando con algunos hermanos, hablando con mi esposa, con las ayudas ministeriales, yo siempre me hago una pregunta, yo no sé usted, hermanos, pero yo digo, ¿por qué es que no crecemos en estatura? Porque en sabiduría sí hemos crecido, ¿o no? ¿Cuánta Biblia ya tú manejas? ¿Cuánta doctrina ya tú sabes? Hasta maestros somos muchos. Te bien, pues ya soy maestro, dijo Pablo. Muchos han sido maestros de la doctrina básica, intermedia, avanzada, escatología. Entonces, sí hemos crecido en sabiduría, pero ¿por qué no crecemos en el cuerpo? ¿Por qué no crecemos en número, por decirlo así? Yo digo, bendito Dios. Y yo siempre le digo al apóstol que por lo menos los mismos siempre estamos. Eso es bueno. Pero siempre le llama la atención, hermanos, que no crecemos. En el sentido, hermanos, que yo reprenda al diablo, ¿verdad? Pero hermanos, que vienen hermanos, vienen personas nuevas y no vuelven. ¿Por qué? ¿Usted nunca se ha preguntado, hermanos?
Porque buena palabra hay, ¿o no? Y no por mí, es por la cobertura, las coberturas que tenemos, que tienen muy buena palabra. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Bueno, lo normal es que le echamos la culpa al pastor. Pastor, es que es culpa suya. Eso es lo normal. Pero yo le decía a los hermanos, ¿quién da a luz ovejas? ¿Quién pare? Es que no, ¿cómo se dice esa palabra? Parir ovejas. ¿Quién pare ovejas? ¿Quién? Las ovejas. Entonces, ¿quién va a hacer que esto se llene de ovejas? Las ovejas. Estamos haciendo un autoanálisis de la iglesia, de la cultura templo. Entonces yo me pregunto, y me jacto a veces, y me pongo orgulloso, es que aquí el 90% de la iglesia sirve. Lo hemos dicho, sí, y es cierto, 80, 90% de la iglesia sirve. ¿Cuántos sirven aquí? Todos, prácticamente. Chicos, vamos atención al tema. ¿Cuántos sirven aquí? Todos, el 90%. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué no crecemos? ¿Será que nos estancamos? ¿Será que no crecemos? ¿Será que? Nivel número 1, oyente. Entonces, las personas, hermano, vienen a la iglesia, ¿qué? Como oyentes. Y se recuerda la palabra del sembrador, que Cristo, el sembrador, salió a sembrar. Un día salió a sembrar. Unas semillas cayeron junto al camino, otras cayeron entre pedregales, otras cayeron entre espinos y otras cayeron en buena tierra. Y creo que es para los que anotan, en Mateo 13, creo que está eso. Para los que anotan, desde el 1. Pero en el verso 18, el Señor le explica a los discípulos qué pasaba con esas diferentes semillas. Entonces aquí, hermanos, nosotros como pastores tiramos la palabra, tiramos el esperma de Dios, tiramos la semilla. Pero ¿por qué no está dando fruto? En ti sí, gloria a Dios, pero ¿por qué no en los demás? ¿Por qué en los demás? Entonces una dice, una semilla caía junto al camino y llegaban las aves, en los espíritus inmundos, hermano, si llevaban esa palabra. Eso puede ser una opción. Otra dice que caía entre piedras, hermano, y las aflicciones o los problemas de este siglo ahogaban esa semilla. Otra caía ¿dónde? En espinos, entre espinas, ¿verdad? Pero decía que los afanes de este siglo, hermanos, el estrés de este siglo, que es la enfermedad más de moda, ahogaban esa palabra. Pero ¿por qué en ti sí cayó la buena semilla y da fruto? Porque eres buena tierra y está dando fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero yo creo, yo siento que ustedes, la mayoría, todos aquí hemos dado más del 30, más del 60, hasta el 100 por 1. La pregunta es, ¿por qué no crecemos? Y no es queja, hermanos, es pregunta. Creyente. Te llegan personas, hermano, y creen al Señor. Por ejemplo, Abraham dice que él oyó que Dios lo llamó y le dio 3 veces. Abraham, sal de tu tierra, de la parentela, de la casa de tu padre. Y le dio 7 bendiciones. Oyó y creyó, oyó y creyó. Y dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero hermanos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y más pocos los fieles, como usted hoy que está aquí. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Con los llamados, con los elegidos. Pero muchos son los llamados, pocos son los... ¿Qué pasa con los elegidos, con los escogidos? ¿Por qué no perseveran? ¿Por qué no son constantes como tú sí eres constante? ¿Qué pasa ahí? No podemos quedarnos en el estado de creyente, hermano, porque el creyente cree todo lo que le digan.
lo que el pastor diga. No, es lo que la Biblia dice. No podemos quedarnos en nivel de creyentes, hermano. Aquel que se quedó en nivel de creyente, Jesús llegó y le dijo: ¿por qué no te fuiste conmigo? Es que mi siervo me engañó. No leía la Biblia, pues. Se quedó en nivel de creyente. Pero bueno, avancemos. Oyente, creyente, ¿qué seguía? Discípulo. ¿Qué es un discípulo, hermanos? ¿O están muy callados? ¿Qué es un discípulo? Para no quedarme yo aquí solito predicando. Un seguidor de Cristo, una persona que aprende la doctrina de Cristo, que ve al Señor como su maestro, que está bajo la dirección de ese maestro que es Jesús. Discípulo, yo siempre lo he dicho, viene la palabra disciplina también, tiene que ser disciplinado. El oyente, el creyente, tiene que ser disciplinado para alcanzar la estatura de discípulo, como los 12 discípulos del Señor, ¿verdad? Que el Señor los escogió de entre la multitud. Amén, hermano. Pues eso como introducción, pero ya ahora sí, vamos en serio, digo la chilibrina. Vamos a ver, hermano, el desarrollo, por decirlo así. Entonces, oyente, creyente, discípulo. Pero, hermanos, hay varios diferentes tipos, 7 creo, diferentes tipos de discípulos. Y ahí es donde el chicharrón truena, diría nuestro apóstol. Podemos decir, hermanos, que en la primera categoría está el neófito. ¿Qué es un neófito, hermanos? Yo antes creía, hermanos, que el neófito era como tonto, y no. Vean los niveles, hermanos, para los que anotan, para no dejarlos ahí mirando. Neófito, que es el recién convertido. Ya lo vamos a entender mejor. El servidor, ¿cuántos servidores hay aquí? Ok, ya estamos en estatus de servidor. Pero hay un estatus, hermano, de ujier. Hay un estatus de diácono, porque así lo dice la Biblia. Hay un estatus, un estado de ayuda ministerial. Está el estatus de anciano, ¿verdad? Que no es el viejito de la iglesia, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar. Y está el ministro doma, por decirlo así. Los pastores, evangelistas, apóstoles y maestros y profetas. Entonces, para los que anotan, neófito, es el recién convertido. El recién convertido. El servidor, todos lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Quién es el servidor de la iglesia? ¿Ok? El ujier, hermanos, podríamos decir que es un guardián o es un atalaya, hermanos, es el que mira más allá de lo que puede ver un servidor. Es el que está atento, hermanos, a los movimientos, el que discierne las atmósferas y sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí me voy a entender, hermanos? ¿Ok? Eso es de una manera didáctica, claramente, porque ujier no está en la Biblia. Es una manera didáctica para explicarlo. El diácono, que sí está en la Biblia, es el ministrador, no administrador, es ministrador, que ministra, que da vida por medio de lo que ejerce dentro de la iglesia. Casi siempre, hermanos, los del altar. El que enseña, el que predica, el que ministra la alabanza, el coro o el tañador. ¿Sí me van a entender, hermano? Da vida. El que ministra los diezmos y las ofrendas. Por eso decimos, ministre. Hermano, usted me ayuda a ministrar los diezmos y las ofrendas. Amén, pastor, dicen la mayoría, ¿verdad? Hay requisitos. La lógica. Dígame cuál es la lógica, hermanos. Si le decimos a una persona que ministre diezmos y ofrendas, ¿qué es lo mínimo que tiene que hacer, hermano? Diezmar y ofrendar. Porque si no, ¿qué va a dar? De lo que tengo, te doy. ¿Quién dijo eso? Pedro. No tengo plata ni oro. De lo que tengo te doy. Pero dice, no tengo plata ni oro. O sea que, como decía aquel, por no orar, no tenía plata, ¿verdad? No es plata y oro. Y tampoco el oro, ni lora. Es oro. Más arriba hay un diácono, hermanos. ¿En qué estatus cada uno está? Ahí Dios le va revelando, ¿verdad?
Ayuda ministerial de los pastores. Los ministros de la iglesia somos mi esposa y yo, toda la gloria para Dios, pero ocupamos ayudas. Las ayudas ministeriales. Qué lindo, hermanos, que usted anhele ser ayuda ministerial. Dice la Biblia que el que anhela obispado o el que anhela un servicio, un privilegio dentro de la iglesia, buena cosa anhela. ¿Ok? Más arriba hay una ayuda ministerial, está un anciano o un obispo que no es de aquel, de los orados, ¿verdad? De la competencia, no es de los orados del barrio. Un obispo es bíblico, hermanos. Y en esta serie de temas vamos a ver cuáles son los requisitos para alcanzar ser un obispo o una avispa, y ya eso es otra cosa, ¿no? Una oveja o una abeja. Y más arriba, hermanos, está el ministro toma. ¿Qué toma, hermanos? ¿Qué ministro toma? ¿Ah? Hermano, ¿por qué tan serios hoy? Estamos en una escuela y lo miércoles ustedes, hermano. Vean, me faltan 15 minutos, hermano. Y he avanzado un montón porque usted no ha hablado hoy. ¿Qué es ministro doma? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? Principal. Ajá. Doma. Melissa, ya lo vi que lo estaba haciendo ahí con la mano. Los 5 ministerios. Ajá. Y maestro. Esos son los ministerios de Doma. De una manera didáctica, ¿cuántos ministros Doma hay en esta iglesia, en Naranjo? El ministerio celestial de Naranjo. ¿Cuántos? 2. ¿Quiénes? Toda la gloria para Dios, obviamente, pero para entendernos, ¿verdad? Vemos el estatus. Debe haber sido de arriba para abajo. O sea que si hiciéramos aquí una pizarra y ponemos un organigrama, ¿saben qué es un organigrama ahora? ¿Sí? Estaría arriba. Y los pastores, allá había uno, ¿se acuerdan? En Tibás había uno. Tenía la foto del apóstol y de la pastora. Arriba. Y tenía 3 graditas o 3 flechitas debajo de estas 2 fotos, donde estaban en ese tiempo las 3 ayudas ministeriales, que eran yo con mi esposa, Harold y Rosy, y César y Kenia. Más abajo, hermanos, estaban los encargados después estaban los encargados de los grupos de servidores. Los servidores, sí van a entender, hermano, un organigrama. Entonces sería así: ministro, que somos nosotros. Abajo estarían los ancianos, que hasta el momento aquí no hay. Valga el paréntesis, hermano, busque la prédica. Yo sé que muchos lo escuchan, pero busque la enseñanza del domingo del Ministerio de Costa Rica, del apóstol Juan Castillo. Organizó la iglesia como organigramas, como estamos diciendo, hermano, y los presentó todos a la iglesia. Una reestructuración, una reestructuración, porque estaba estructurado, que a veces es importante, hermanos, hacerlo. Es importante, porque todos estos de aquí para arriba, hermanos, todos son movibles, todos se pueden mover. Ya por el tiempo vamos a explicar eso, aunque nadie es indispensable en las iglesias, pero se puede mover. Entonces sería así: ministro, ancianos, que ahorita no tenemos, ayudas ministeriales, que sí tenemos, diáconos todavía no tenemos, mujeres tampoco, servidores, que somos muchos, y recién convertidos también tenemos. ¿Sí van a entender, hermanos? Sí, que no puedo tan serios, hermanos. ¿Estamos claros, Esteban? Eso, Esteban. Entonces, para explicar eso que dejé en el aire, todo esto de aquí para arriba, hermanos, son revocables. Ustedes saben que los dones y los talentos son irrevocables. O sea que Dios no los quita. ¿Por qué no los quita? Porque son un regalo. Dios no es tan egoísta como el síndrome de Kiko, que presta un regalo y se lo quita. No, Él lo da. Ese sí le gustó más. Lo da y lo quita. No, los dones son irrevocables. O sea, si Dios le regaló el don de lenguas, ahí va a estar siempre. Ahí va a estar. Entonces, de todos estos grados espirituales que tú tienes que decir, esa es mi meta.
Todos esos son revocables, son cambiables, excepto el de ministerio Doma. Ese no, ese es preexistencial y no es revocable, por decirlo así. No es irrevocable. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho que nombremos a alguien anciano en la iglesia no implica, hermanos, que está escrito en piedra. En algún momento se puede cambiar. No va a meter a líos. El hecho que hayamos nombrado a algunas parejas ayudas ministeriales no implica, hermanos, que están pegados con pegamento ahí en piedra. Eso puede cambiar. Y no para que usted les derruche el piso y yo quiero ser puesto y, ¿verdad? No. Sí, con oídos circuncidados, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero es que, hermanos, en la cultura templo, hermanos, tenemos que buscar los mejores dones, dice la Biblia. Pablo decía, yo quiero que ustedes busquen los mejores dones y sobre todo, ¿qué? Profeticen, que profeticéis. O sea, son reemplazables, se pueden cambiar. Aún el de nosotros también. Si yo me porto mal, yo tengo un papá y él te va a hacer mal, que va a venir y va a pegar 3 paletazos, y si yo no hago caso, ¿qué va a hacer? Es obvio, pues. Nadie es indispensable en la iglesia. Dios, toco madera, dijo aquel, ¿verdad? Yo soy el único. Les he puesto Sergio, solo los pastores tenemos madera a mano. ¿Toca madera? Bueno, sí, Jonathan, allá sí. Bueno, sí. Solo los pastores tenemos madera, dice, toco madera, dice la cosa así. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Pero si aquí pasa algo, pues, nos quitan a nosotros y mandan a otros. Listo, punto. Entonces no podemos creernos de la inamovible. No. Pero en el organigrama, que es lo que estamos hablando, hermanos, todas estas piezas pueden ser removidas, por decirlo así, dentro de la misma iglesia. Eso quiere decir, hermano, que siempre va a haber oportunidad de crecimiento. Siempre hay oportunidad de crecimiento. Pero eso sí, entre cada nivel, lo tengo que haber puesto al revés, pero entre cada nivel, para ir subiendo de nivel, existen requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Venga el otro miércoles. Esos son los requisitos. Eso es un rema, eso otro lo reveló Canning. Esos son los requisitos, venir el otro miércoles. Porque como vamos cambiando en lo interno, se va a ver reflejado en lo externo. Si tú creces y tú eres prosperado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, si tú creces internamente, en lo secreto, Dios te va a recompensar, en lo público te va a recompensar. Va a haber un reconocimiento a partir de que tú te reivindiques y empiezas a subir niveles. Amén, hermanos, dame un aplauso al Señor. No nos durmamos. ¿Qué era un neófito, hermanos? Falta de entendimiento, pero realmente lo que es una persona, sí, recién convertida a una religión, porque eso lo agarré el Google. Ve el título, hermanos, de 1 Timoteo 3, requisito de los obispos. Hay requisitos. Para los ancianos hay requisitos. Para las ayudas ministeriales hay requisitos. Para servidores hay requisitos. Para la alabanza, para la danza hay requisitos. Aunque usted no lo crea. Porque, hermanos, no solo aquí, en todo lado, hermanos, muchos llegamos como llegar al banco y no damos pasos, sino que unas graditas eléctricas nos llevan. Y es un error que a veces cometemos nosotros los pastores, de no dejar que el hermano se esfuerce por subir la grada. No, le ponemos graditas eléctricas, le ponemos alfombra roja. Nada más falta que le pongamos ahí bienvenido allá afuera, con letras y con globos. ¿Sí me van a entender, hermanos? Tenemos que esforzarnos. Ustedes conocen la anécdota aquella, hermanos. No había contado anécdota, puedo contar una.
No, la anécdota esta que sale, hermanos, de que una persona vio una oruga. ¿Sabe que la oruga sufre una metamorfosis? Se convierte en oruga, se convierte en un capullo. Y una persona vio que el gusanito ese, la oruga, hermanos, estaba pulseando, le digamos los ticos, por abrir ese capullo. ¿Capullo es que se llama? Abrirlo. Y la persona, hermano, movida por sus emociones, por sus sentimientos, y como era buena gente, le ayudó a la oruguita, le ayudó a la mariposita. ¿Y qué pasó? No se formó, no ejerció la fuerza que ocupaba. En lugar de ayudarle, la debilitó. Y la mariposita, cuando salió de ese capullo con la ayuda de esa persona, no pudo volar, no tenía las fuerzas para volar. ¿Sí voy a entender, hermano? Entonces a veces, hermano, un flaco favor le hacemos, todos los pastores de toda Costa Rica y de todo el universo, hermanos, flaco favor le hacemos a los recién convertidos cuando los ponemos a servir. Regla apostólica siempre nos dijo: no pongan a servir al recién llegado a la iglesia, no pongan a servir al recién convertido, no pongan a servir al recién bautizado, porque lo echamos a perder. Y la mayoría ha esperado tiempo, ¿eh? Los tengo ejemplo, a Jonathan y Cintia, ¿verdad? ¿Cuánto tienen en la iglesia ustedes? 2 años. ¿Y sirviendo? 2 años, gloria a Dios, 2 años. 2 años. Y sirviendo 1 año, se esperaron 1 año. Y ahí están, 1 año. Pero si los hubiéramos puesto al mes, como están bonitos estos bandidos, tan bonitos para ponernos a servir, pongámonos a servir. ¿Qué hubiéramos hecho? Flaco favor, los echamos a perder. Pero ahora, veámoslo de otro punto de vista. ¿Qué pasa cuando a veces agarramos un hermano, y está bonito, te canta bonito, que suba? Toca bonito el teclado, que suba. Toca bonita la batería, que suba. ¿Qué hacemos, hermano? Los echamos a perder. Pues no han alcanzado la madurez de esa mariposa para volar. Amén, hermanos, démosle un aplauso al Señor. Denis. Faltan 5, por Dios. La palabra neófito es una palabra que viene del griego. Ahí nos vamos a quedar con eso, con el neófito. Significa, digamos, etimológicamente significa recién plantado. ¿Recién? Plantado. O sea, que una planta recién plantada, valga la redundancia, no tiene raíz profunda. Y lo hemos dicho siempre, la Biblia nos compara con árboles de justicia, plantíos de Jehová. Bienaventurado el varón, ¿verdad? En Salmo 1, ¿verdad? Junto a aguas de corriente, ¿verdad? Y da su fruto y su hoja no cae. Plantíos de Jehová. El Señor nos compara con plantas. Entonces nosotros, hermanos, somos árboles que tenemos que dar fruto. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. ¿Por qué no se da fruto a veces, hermano? Porque no nos hemos plantado en un lugar. Bueno, pues bendito Dios que usted sí, hablemos en general, porque usted sí está plantado en este lugar. Pero esa persona se llega a este lugar y tenemos que enseñarle que tiene que plantarse, agarrar fuerzas como las del búfalo, que no es solo para empujar y no es solo para jalar, sino es para plantarse firme. Aunque venga la tormenta, el búfalo ahí se queda y es inamovible, nada lo mueve. ¿Y qué pasa después? Él tiene que echar raíces, en ese lugar tiene que echar raíces y adherirse a la roca que es Cristo. Por debajo se adhiere, la palmera dice que se adhiere a la roca y después va a dar fruto. O sea, hasta después de que se plantó y echó raíces, como decía Denis, plantado, hasta ahí podemos decirle de fruto, hasta ahí podemos decirle sirva, hasta ahí podemos decirle está listo para dar fruto. Denis. Es como la iglesia de Cristo. Ajá. Es injertada, ¿verdad? Exactamente. Injertada, entonces hay que ver si el injerto que se hizo pegó. Exacto. Si pegó, Romanos 12, es que habla de eso, creo, los injertos. Ahí para que lo busquen. Ya nos quedamos con el neófito, hermanos, pero bueno, está bien. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, hay que anhelar, hermano. Así como anhelamos las lenguas, hay que anhelar obispado, que es un lugar de privilegio
en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hago, pastor, para llegar a ser obispo? En estos miércoles vamos a dar los requisitos. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y ahí vienen todos los requisitos para que usted lo busque. Pero entre los requisitos de los obispos están los requisitos de los ancianos. Pero habla ahí, hermanos, en el verso 6, que no pongamos en esos puestos a un neófito. ¿Qué es qué? Una persona recién convertida. No sea que envaneciéndose, así dice, el neófito. Aunque yo aquí lo traigo, neófito, persona recién convertida a una religión, persona recién admitida al estado eclesiástico o religioso. Eclesiástico tiene que ver con la iglesia. Nacido a la vida espiritual, o sea, una persona que acaba de aceptar a Cristo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando recibe a Cristo? ¿Ah? Recibir palabra. ¿Ah? Bautizarse. Es lo primero, hermanos. No, es que usted para bautizarse usted tiene que esperar 6 meses dentro de la iglesia. No, es que usted para bautizarse tiene que llevar doctrina principiante, avanzada, intermedia y avanzada. No, hermanos. El que creyere y sea bautizado. Entonces, ¿cuál es el requisito? Creer. Nacido a la vida espiritual, nacido del agua, recién bautizado, ¿verdad? O recién convertido. Eso es un neófito. Pero dice el verso 6, no pongamos en esos puestos a un neófito, no sea que dice, envaneciéndose. ¿Qué? Solo leo, hermanos. ¿Qué es envanecerse, hermanos? ¿Ah? ¿Pero qué es envanecerse, hermanos? ¿Ah? Creerse. ¿Ah? Que se haga pavo real. Sí, creídos. Como aquel, ¿verdad? De Job, yo, ¿verdad? El yo-yo, ¿verdad? El síndrome del yo-yo, ¿verdad? Envanecido, causar o infundir vanidad. ¿Qué es vanidad, hermanos? Un amor propio, pero muy exagerado. Creérsela, como diría él, ¿verdad? Infundir vanidad o soberbia o admiración propia, pero en exceso. El amor propio es bueno y es importante, pero ya el exceso no, o de alguien. Entonces, vean lo peligroso que es poner a un recién convertido, hermanos, en algún puesto, porque yo soy el papá de los tomates y aquí solo mi chicharrón le suena y aquí yo le trueno el dedo a todos, y hay que tener cuidado, hermanos. Ustedes se recuerdan cuando hablamos de los celos, ¿verdad? ¿Qué eran los celos, hermano? Baja autoestima, ¿verdad? Complejos internos, baja autoaceptación, ¿sí? Envanecerse es todo lo contrario, hermano. Es irse al otro extremo, hermano, por completo. La ley del péndulo, de un lado al otro lado. La ley del péndulo. ¿Qué pasa con el neófito, hermanos? Que se envanece, hermanos. ¿Qué dice? Es peligroso que caiga en la condenación del diablo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Un neófito que se envanece puede caer en condenación del diablo, pero no dice la Biblia, hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un requisito, hay una excepción. Eso está en Romanos 8:1 para los que anotan, y por tiempo, hermanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es Cristo en mí. Pero bueno, los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne. Entonces, ¿cuál es el requisito, hermanos? Para que no haya ninguna condenación del diablo. No andar en la carne. ¿Se recuerdan la ley del péndulo? La ley del espejo. Léame eso usando el espejo de la Biblia. ¿Cómo lo leeríamos? Ahora pues, mucha condenación hay
para los que no están en Cristo Jesús. O sea, los que sí andan conforme a la carne y no andan conforme al Espíritu. ¿Sí van a entender, hermanos? Eso es lo que dice ahí. No hay que andar conforme a la carne. Es un neófito, hermanos. Ya sabemos lo que es neófito, ¿eh? Es carnal. ¿Por qué era que, Mike, por qué era que a Daniel no se lo comieron los leones? No olía chuleta, qué rico la chuleta, pollo frito, no olía carne. Pero el neófito, hermanos, es carnal, anda conforme a la carne, por eso se parece, porque toda la gloria es para Dios, no a nosotros, oh Jehová, a tu nombre sea la gloria. Entonces, ¿dónde vemos una persona carnal, hermano? ¿Dónde podemos notar una persona carnal, hermano? En su forma de hablar. Habla como el mundo, habla como cualquier mundano, habla como cualquier pachuco, va al estadio, hermanos, y repite todo lo que ahí escucha. ¿Qué otra cosa es el canal? ¿Qué me dijo Mike? La forma de vestir. La forma de vestir, hermanos, se puede ver que la persona todavía tiene problemas, que es neófita espiritualmente, que tiene problemas, hermano, de estima y autoestima, porque ¿por qué tiene que andar exhibiendo? A ver, caída. ¿Por qué, hermano? Su forma de vestir, hermano, en la forma de hablar, ya lo dije, ¿verdad? Anda como carnal y no anda como Cristo. A ese fácil lo hubieran reconocido en el Getsemaní. Ese es el carnal, ese no. Al espiritual le vamos a dar un beso en la mejilla. Y todos se parecían, hermano. Entonces el espiritual no anda como anda Cristo, hermano. Anda conforme a la carne. ¿Qué es un carnal? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Del carnal, hermano, es el que tiene polvo en los pies, vale que usted se lo sacudió y bueno. ¿Cuál es el carnal, hermano? ¿Se nota la diferencia? Huele a chuleta. Y hay que marcar diferencia entre lo santo y lo mundano. Entre lo santo y lo mundano. ¿Quién? ¿Ah? Chuleta encebollada, esa sí es buena. ¿Quién? ¿Alguien? No, ¿quién? ¿Alguien levantó la voz ahí? No. ¿Ya sí quieren ir, hermanos? Ya hace hambre, hermano. Se sacó que ya tengo hambre, hermano. Entonces, ¿cuál es el consejo apostólico? No pongamos a servir a la persona recién llegada a la iglesia. Porque tal vez pueda que tenga años en Cristo. Eso es otra cosa. Pero como viene de otra iglesia y canta bonito y toca bonito un instrumento, pongámoslo una vez. No. El apóstol siempre nos decía a nosotros, siempre nos dio este consejo y hasta la fecha. Cuando alguien llegue nuevo a la iglesia, que se enamore de Dios, que se enamore de la palabra, que se enamore de la visión. Pero lo primero, que se enamore de Dios, definitivamente. Entonces, hermano, los requisitos para ser neófito es fácil, ¿o no? Solo que sea oyente, solo que sea creyente, que sea constante y que crea en Jesús para que alcance la estatura, ¿cuál? La de servidor. ¿No? ¿Qué? Perdón. Ahí, ok. No, eso lo puse yo, eso es cosecha mía. Es como para, hay que poner los requisitos de cada una de esas estaturas. Entonces, ese es el hermano mío. Amén, hermanos. Oyente, creyente, discípulo, pero hay que avanzar. Pongámonos de pie. Perdón el tiempo, estamos a buen tiempo, hermano. Yo lo vi con paciencia, usted oye, hermano. Y gloria a Dios, hermano, porque uno de los requisitos, hermano, sería quitando de la mente religiosa. Es que el culto tiene que ser de 2 horas. Y si no, me voy. Me voy. Excepto que no es el bus, hermano. No se vayan. Neófito, servidor, ujier, diácono, ayuda ministerial, anciano, ministro. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor,
Gracias, amado Dios, papito lindo, por tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo, porque es una espada de doble filo, Señor, que nos confronta a nosotros primeramente, Señor, y sirve también, papito lindo, Señor, para trasladarla a tu pueblo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por favor, papito lindo, que tú pongas, Señor, un ungüento, Señor, mantequilla, papito lindo, por favor, palabra blanda, papito lindo, leche, miel de revelación para poder discernir, Señor, esta palabra, Señor. Dura palabra, te dijeron, Jesús, pero nosotros te pedimos un espíritu de humildad, de mansedumbre, para asimilar tu palabra, papito lindo, y para entender, Señor, que tenemos que crecer como iglesia, Señor, que el crecimiento de la iglesia va a depender de nuestro crecimiento, Señor, para darnos la aceptación, para entender en qué grado, en qué escalón estamos y cuánto, Señor, tenemos que crecer, papito lindo. Padre, por favor, Señor, pon en nosotros discernimiento y pon en nosotros, Señor, miel, Señor, para que esta palabra venga por revelación, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso, servidor del Señor. Gloria a Dios, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.